¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es referente al análisis de hipótesis mediante escenarios. Entonces vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft sobre este tema. Y nos dice aquí cambiar entre varios conjuntos de valores mediante escenarios. Viene aquí las versiones en las cuales aparece como tal. Aquí está nuestro querido Excel 2019 y nos dice, un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede sustituir automáticamente en la hoja de cálculo. Puede crear y guardar diferentes grupos de valores como escenarios y a continuación cambiar entre otros escenarios para ver la diferencia, los diferentes resultados. Si varias personas tienen información específica que desean usar un escenario, pueden recopilar la información en libros independientes y a continuación combinar los escenarios de los distintos libros en uno. Después de tener todos los escenarios que necesita, puede crear un informe de resumen del escenario que incorpore información de todos los escenarios. Los escenarios se administran con el asistente administrador de escenarios del grupo de análisis de hipótesis de la pestaña Datos. Tipos de análisis de datos. Bueno, ya hemos visto que hay escenarios, tabla de datos y buscar objetivo. Y en su caso, utilizar el complemento Solver. Para crear un escenario, dice, supongamos que desea crear un presupuesto, pero no tiene certeza de sus ingresos. Mediante escenarios puede definir diferentes valores posibles para los ingresos y a continuación cambiar entre escenarios para realizar análisis de hipótesis. Por ejemplo, supongamos que su peor escenario presupuestado en ingresos brutos de 50,000 y costos de bienes vendidos de 13,200, dejando 36,800 en el beneficio bruto. Para definir este conjunto de valores como un escenario, primero escriba los valores en una hoja de cálculo como se muestra en la siguiente ilustración. Yo ya me di a la tarea de pasar estos datos como tal, ¿vale? Ingreso bruto, el costo de beneficio y la resta entre los dos. Luego nos dice, las celdas combinando tienen valores en los que escribe, mientras que la celda resultado contiene una fórmula basada en las celdas cambiando. Perdón, las celdas cambiando. Perdón, ya no sé ni leer. Las celdas cambiando tienen valores en los que escribe, mientras que la celda resultado contiene una fórmula basada en las celdas cambiando. En esta celda la de ilustración B4 tiene la fórmula igual a B2 menos B3. A continuación, usa el cuadro de diálogo administrador de escenarios para guardar estos valores como un escenario. Vaya a la pestaña Datos, Administrador, Análisis, Hipótesis, Escenarios, Agregar. Aparece la ventana de administrador de escenarios. Dice, en el cuadro de diálogo nombre del escenario, asigne un nombre del escenario. Peor de los casos, y especifique que las celdas B2 y B3 son los valores que cambian entre escenarios. Si selecciona cambiar celdas en la hoja de cálculo antes de agregar un escenario, en administrador de escenarios insertará automáticamente las celdas por usted. De lo contrario, puede escribirlas a mano o usar el cuadro de diálogo de selección de celdas a la derecha del cuadro de diálogo, cambiar celdas. Y bueno, aquí está la ventanita y este es el ejemplo. Dice, aunque este ejemplo contiene solo dos celdas cambiantes, B2 y B3, un escenario puede contener hasta 32 celdas. Únicamente 32 celdas eh, para poder mostrar un escenario. Protección. También puede proteger los escenarios, por lo que en la sección protección comprueba las opciones que desee o desmarque si no desea ninguna protección. Seleccione impedir cambios para evitar que se edite escenario cuando la hoja de cálculo está protegida. Seleccione oculto para evitar que se muestre el escenario cuando la hoja de cálculo está protegida. Nota. Estas opciones solo se aplican a las hojas de cálculo protegidas. Para obtener más información sobre las hojas de cálculo protegidas, ve a proteger una hoja de cálculo. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores, en temas anteriores. Dice, ahora supongamos que su escenario presupuestado, mejor de los casos, es ingresos brutos de 150,000 y costos de bienes vendidos de 26,000, dejando 124,000 en beneficio bruto. Para definir este conjunto de valores como un escenario, crea otro escenario, así como mayúsculas, minúsculas y proporcione valores diferentes para la celda B2, 150,000 y la celda B3, 26,000, dado que el beneficio bruto celda B4 es una fórmula, la diferencia entre ingresos B2 y B3 y costos B3 no se cambia. La celda B4 para el escenario mejor de los casos. Viene el ejemplo cómo se agregó. Dice, después de guardar un escenario, estará disponible en la lista de escenarios que pueda usar en los análisis de hipótesis. Dados los valores de ilustración anterior, si opta por mostrar el escenario, de mejor caso, los valores de la hoja de cálculo cambiarán para que aparezcan en la ilustración siguiente. Aquí habla sobre combinar escenarios entre diferentes hojas de cálculo, lo que comentaba en la parte de arriba, y los informes de resumen de escenario.
Bueno, esta parte no la vamos a ver porque como tal, no la incluye un examen de certificación, pero probablemente estos temas sí, los que estamos viendo. Informes de resumen de escenario. Para comparar varios escenarios, puede crear un informe que los resuma en la misma página. El informe puede enumerar los escenarios en paralelo o presentarlos en un informe de tabla dinámica. Un informe de resumen de escenario basado en los dos escenarios de ejemplo anteriores tendrá un aspecto parecido al siguiente. Este es el resumen y se observa que Excel crea niveles de agrupación automáticamente, lo que expandirá y contraerá la vista a medida que haga clic en los distintos selectores. Al final del informe de resumen aparece una nota que explica que la columna valores actuales representan los valores de cambiar las celdas en el momento en que se creó el informe de resumen del escenario y de las celdas que cambiaron por cada escenario están resaltadas en gris. Nota, de forma predeterminada el informe de resumen usa referencias de celda para identificar las celdas, cambiar celdas y celdas de resultados. Si crea rangos con nombres para las celdas antes de ejecutar el informe de resumen, el informe contendrá los nombres al lugar de las referencias de celda. Los informes de escenario no se vuelven a calcular automáticamente. Si cambian los valores de un escenario, esos cambios no se mostrarán en un informe de resumen existente, pero se mostrarán si crea un nuevo informe de resumen. No necesita celdas de resultados para generar un informe de resumen de escenarios, pero sí los necesita para un informe de tabla dinámica de escenarios. Entonces aquí ya muestra el, el escenario como tal, el informe de resumen. Entonces yo me voy a pasar a nuestro queridísimo Excel y vamos a ver el primer ejemplo que nos dijo que tenía que ser el peor de los casos, 50,000 de ingreso y 13,200 de costos. Vamos a ver, nos pasamos a nuestro querido Excel y yo ya lo tengo acá. Ingreso bruto 50,000, costes de bienes vendidos 13,200 y el beneficio bruto 36,800, que es la resta entre ellos dos. Entonces nos vamos a ir a la pestaña Datos, Previsión, Análisis de hipótesis. Aquí viene la opción Administrar escenarios. Aparece la ventana de Administrar de escenarios y le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a agregar un escenario y va a ser el peor de los casos y nos va a decir cuáles son las celdas que van a estar cambiando. Lo que nos decía que si nosotros teníamos una celda seleccionada, ahí nos iba a aparecer ya predeterminada, la podemos borrar, pero las celdas que van a cambiar son estas de acá. Y aquí dice quién lo creó. Aquí si le decimos aceptar, abre una ventana donde nosotros podemos poner los valores de escenario, como ya están predefinidos anteriormente, pues ya los toma tal cual, 50,000 y 13,200. Vamos a agregar el otro escenario, el mejor de los casos, y nos dice que eran 150,000, si no mal recuerdo, 150,000 y 26,000. Ok. Entonces, aquí vamos a ver, ya están seleccionando las celdas que van a cambiar. Le decimos aquí aceptar y nos dice, para la celda B2, en este caso ingreso bruto, va a ser de 150,000, los tres. Y para el coste de los bienes que está en B3 van a ser 26,000, 26,000, 26,000, 1, 2, 3. Le decimos aceptar. Entonces, aquí ya aparece en nuestro administrador de escenario el peor de los casos, que es el que está mostrando actualmente, el mejor de los casos, que sería este. Si nosotros lo quisiéramos ver, le podríamos decir aquí, ¿sabes qué? Quiero ver este escenario, el mejor de los casos. Entonces, cuando nosotros le damos mostrar, en ese momento me muestra en la hoja de cálculo ese escenario, el ingreso bruto de 150,000, el costo de bienes vendidos 26,000 y el beneficio bruto en este caso serían 124,000, la resta de entre estos dos. ¿Vale? Por si yo le digo, ¿sabes qué? Ahora quiero ver el peor de los casos, le digo mostrar y ahora hace el cambio y me muestra 50,000 de ingreso bruto, 13,200 y el beneficio bruto, la resta entre ellos dos. Entonces, si yo tengo seleccionado este escenario y le digo aquí mostrar y luego le digo, ¿sabes qué? Quiero el resumen. Este es el botón de combinar escenarios. Este no lo vamos a ocupar en esta ocasión. Nos vamos a ir al resumen como tal. Y aquí nos pregunta si lo queremos un resumen o un informe de tabla dinámica de escenario. Por lo regular se pide o lo que se muestra también en el portal es un resumen. Vamos a decirle aquí que las celdas de resultados, pues la celda de resultados es esta que está ya seleccionada como tal. Le decimos allí aceptar.
y nos crea una nueva hoja de cálculo que dice resumen del escenario y crea acá las agrupaciones que nos comentaba el propio portal, ¿no? Que se crea, las Excel las crea en automático. Y nos dice aquí cuáles son las celdas cambiantes. En este caso hace referencia a eh, las referencias de las celdas B2, B3 y el total en B4. Entonces nos dice valores actuales, nos muestra aquí el ingreso, los costos y la diferencia. Y acá nos muestra el peor de los casos y mejor de los casos. Entonces aquí ya nos muestra, en el peor de los casos es esta columna, la E, el mejor de los casos, la columna F. Y nos dice la nota que nos comentaba también el portal. Las columnas de valores actuales representan los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se creó el informe de resumen del escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. Entonces, estos datos como tal no los podemos cambiar. Si quisiéramos un nuevo informe, tendríamos que, con otros datos, tendríamos que hacer el cambio de los datos y generar el resumen de escenario como tal. ¿Sale? Entonces, de esto trata el tema de administrador de escenarios. Es decir, ¿qué pasaría en este escenario? ¿Qué pasaría en este otro escenario? Y así hasta dice que únicamente podemos agregar para las celdas cambiantes hasta 32, pero que en la cantidad de escenarios que nosotros generemos puede ser una cantidad más amplia la que se puede realizar, ¿sale? Pero las celdas cambiantes únicamente llega hasta 32. Entonces, hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en el siguiente. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.